Hola, yo soy Rojales, este es un video nuevo y voy a analizar uno por uno el año de los jugadores de Racing y voy a determinar según mi opinión si tuvieron un año bueno, malo o regular. Los dejo con el video. A ver, empezamos. Rendimiento de los jugadores de Racing en el 2025. Empezamos a ver con quién. Con Mura. Facundo Mura. Mura, un jugador que empezó siendo suplente de Martirena, jugador siempre muy cumplidor, tanto por derecha o por izquierda, jugando de lateral derecho o lateral izquierdo. Me parece que tuvo un año en el que, como dije, empezó siendo suplente y terminó siendo titular gracias a su rendimiento y también al nivel que mostró Martirena en la última parte del año. Fue disminuyendo y le terminó comiendo el puesto. Terminó cerrando un buen año Mura. Hizo muchos goles, muy participativo. Tuvo una buena serie, creo, contra Vélez, en el que yo creo que en ese partido, en esos dos partidos, se termina definitivamente ganando la titularidad. Creo que por ahora lo voy a poner en que tuvo un buen año. Seguimos con el Chico Gómez, que ni siquiera me acuerdo si jugó algún partido, así que va de cabeza acá, jugó, demostró poco. Llega el turno de Quirós, que empezó el año titular contra Botafogo en la final de la Recopa. Se puede decir que Quirós fue partícipe del título que le ganamos a Botafogo, pero después de eso no volvió a jugar. Podría ir acá año regular, ponele por lo que hizo en enero, pero estamos analizando justamente todo el año, así que me parece que lo correcto sería ponerlo en jugó, demostró poco. Seguimos con Juan Ignacio Nardoni. Acostumbrado a ponerlo en de lo mejor del año. Creo que se nota muchísimo cuando Nardoni juega en Racing y cuando está bien. Cuando está bien físicamente, Nardoni es de lo mejor de Racing y de lo mejor del fútbol argentino. ¿Qué creo yo? ¿Tuvo un buen año o no lo tuvo? Mejor dicho, ¿tuvo uno de sus mejores años o tuvo solo un buen año? Creo que debido a las lesiones termina teniendo un buen año. Podría haber sido mejor. Creo que el partido con Flamengo, que llega muy al límite de lo físico y se notó, eh, es más por eso, por las lesiones, porque si no Nardoni es lo mejor del año, pero no, creo que debería ir en un buen año. Acá seguimos con Gabriel Rojas. Gabriel Rojas es sin duda de lo mejor del año. Empezó y lo terminó bien. Tuvo ese error en el gol de Estudiantes en la final, en el que hace la falta esa innecesaria, pero creo que no se le puede decir absolutamente nada a Gabriel Rojas, absolutamente nada, y es sin duda de lo mejor del año. Seguimos con De Gregorio. De Gregorio es un chico que yo le veo cosas interesantes, pero no jugó mucho tampoco. También empieza el año con unos amistosos ahí contra Colo Colo, creo que fue, en el que hace un gol. Le veo ciertas cositas, pero no jugó tampoco tanto. Pero sí tuvo más minutos claramente que Quirós y Gómez, así que yo le voy a poner en un año regular. Nada. Después vemos si lo cambiamos. Agustín Almendra. Agustín Almendra, que recientemente fue vendido a México al Necaxa por 2.5 millones de dólares, que para todos nos parece una cifra bastante baja para un jugador titular de Racing, que es cierto, no termina nunca los 90 minutos, como dicen. Capaz físicamente no es, o sea, lo físico no es su fuerte, pero un jugador totalmente distinto es en lo que respecta a la creación de juego en Racing. Es el titular y el encargado de crear juego en Racing,
vencía su contrato en un año y por ese lado puedo entenderte que solo le pudiste sacar 2.5 millones y bueno, no sé. De todas formas considero que sigue siendo bajo. De mínima era un 3.5, pero bueno. El año Agustín Almendra creo que fue un buen año nuevamente. Eh, fue casi igual que el año pasado, me acuerdo, en el que salimos campeón de la Sudamericana. Almendra en ningún momento fue de lo mejor del equipo, creo, pero sí fue muy importante, así que lo voy a poner en un buen año. No fue lo mejor porque hay otros niveles, como por ejemplo el de Gabriel Rojas o el de Sosa o Maravilla, que no lo puede terminar poniendo en el mismo podio porque los otros están a otro nivel. Pero creo que lo de Almendra fue muy bueno este año también, así que lo cerramos ahí. Martirena. Uh, Seguimos con Gastón Martirena. ¿Qué hacemos acá? Lo ponemos en un buen año, un año regular. Creo que no fue, más por cómo termina, no fue el año de Martirena. Creo que yo lo pondría por ahora en un año regular porque si lo comparás con el del año pasado bajó muchísimo el rendimiento. Creo que el año pasado había terminado acá. Esta vez creo que tiene que terminar en un año regular. Tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas. Uno siempre se termina quedando con la última parte del año porque es la última imagen. Creo que eso es injusto, pero creo que un año regular de Martirena es lo correcto. Nazareno Colombo tuvo, no sé, es como Colombo es muy cuestionado. Colombo es un jugador muy cuestionado. Hasta ahora hay algunos que lo cuestionan. Creo que puede ir. Él tiene, tiene con qué entrar en de lo mejor del año. Lo que tiene Colombo es que para mí es muy bueno, pero tiene ciertas cositas que vos decís que en cualquier momento se manda una cagada y me la pone difícil Colombo. Por ahora lo voy a poner en que tuvo un buen año. Buen año, porque no está a la altura del año de Gabriel Rojo. Seguimos con Facundo Cambesa, que termina siendo sin duda el mejor del segundo semestre. Apariciones importantísimas en muchos de los partidos importantes que tuvo Racing. Costa se la jugó con Cambeses y le salió perfecto. La verdad que le salió perfecto. Había que sacar al ídolo y al capitán y al referente. Y Costa lo hizo y le dio la confianza a Cambeses y se lo devolvió de una manera perfecta. Seguimos con Santiago Solari. A ver, Santiago Solari creo que tuvo un buen año Solari, que se terminó afianzando como titular debido a que se fue Salas y Vergara, que supuestamente venía para ser titular. Le costó adaptarse, Solari se ganó el puesto y creo que termina cerrando un buen año. Goles importantes, se hizo goles a Vélez en la Copa. eh, este año tuvo apariciones importantes como contra Boca, por ejemplo, el día del gol de Vieto, el baile este que le pegamos. Creo que Solari termina cerrando un buen año. Maravilla Martínez. A ver, empezó muy bien, como siempre. Hubo un pequeño tramo de 10 partidos en el que se le cortó esa racha goleadora que tenía y todos estábamos diciendo qué le pasa a Maravilla, pero bueno, es lógico, alguna vez le va a pasar y creo que Maravilla Martínez termina cerrando otra vez su segundo año consecutivo, siendo de lo mejor del año en Racing. Seguimos entonces con Santiago Sosa. Santiago Sosa da la sensación y te queda esa espinita de que si no pasaba lo de Marcos Rojo, si no se lesionaba, capaz si podía jugar contra Flamengo, un partido en el que lo peloteamos todo el partido, me refiero, tipo, todo el partido terminamos tirando centro. ¿Qué es lo mejor que tiene Santi Sosa? La pelota aérea, el cabezazo, da la sensación de que capaz
Si él hubiera estado en ese partido, lo podíamos haber ganado. Termina siendo un Santi Sosa, creo, aún mejor que el del año pasado. Así que entra claramente en lo mejor del año, si no es el mejor. Porque encima termina jugando un excelente partido contra River con la máscara. Todo lo que implica Santi Sosa es aura pura, aura total. De lo mejor del año, Santi Sosa. Seguimos con García Basso. García Basso. Empezó el año bien, en el medio perdió el puesto y creo que termina de nuevo cerrando un buen año. García Basso, creo que estando bien es, creo, el mejor central por izquierda que puede tener Racing, sin duda. Así que termina un buen año García Basso. Marco Di Cesare, que perdió el puesto. Uy, esta va a ser difícil, porque claramente en de lo mejor del año no entra. En un buen año, si lo comparás con el del año pasado, creo que esta vez Di Cesare en un buen año no entra. Porque a diferencia, creo que fue bastante parecido con lo de García Basso. García Basso termina el año siendo titular. Di Cesare no. ¿Entendés? Por eso creo que termina en un año regular el de Di Cesare, que seguramente, o creo que va a terminar siendo vendido. Así que toca esperar. Me parece igual de todas formas un muy buen jugador. Muy buen jugador. La diferencia entre Di Cesare y Martirena es que Martirena jugó mucho más que Di Cesare. Es como que tuvo más oportunidad de Martirena y no le salió del todo. Di Cesare en cambio entraba poco y cuando entraba cumplía, pero bueno, Colombo le comió el puesto. Seguimos con Martín Barrios. Martín Barrios, que en un momento del año era el goleador de Racing en la Copa Libertadores. Empezó mucho mejor de lo que terminó, claramente, porque ni siquiera terminó jugando. Pero entonces, ¿qué hacemos con Martín Barrios? Un año regular por cómo empezó, que empezó bien, siendo suplente, haciendo goles en Copa Libertadores encima, o jugó, demostró poco. Acá tengo mis dudas con Martín Barrios. Creo que lo voy a terminar poniendo acá porque no alcanza con esos goles que tuvo, con esos goles que hizo, no alcanza para tener un año regular. Así que lo voy a terminar poniendo acá. Seguimos el turno de Rocky Balboa. Rocky Balboa, que claramente tuvo un mal año. Rocky Balboa no se pudo adaptar para nada. Yo siempre traté de bancarlo porque, o sea, uno entiende a los jugadores también, pero la verdad que demostró poco y nada. Rocky Balboa empezó el año bien, te daba esperanzas, pero no se adapta. Creo, parecido al caso de Vieto, que no se adapta al funcionamiento de Costas. Creo que no es un jugador así como para pelear como lo hacía Salas o como lo hace Maravillas. No sé si es un mal jugador, no lo creo, pero en Racing este año no funciona. Mal año, cuatro. Seguimos con Nacho Rodríguez. Esta es complicada porque hay muchos que no lo quieren a Nacho Rodríguez. En mi caso, yo le veo algo. Le veo cierta cosita. Es cierto que no tuvo un buen año, pero terminó jugando tanto igual, porque la segunda mitad del año casi no la jugó. Se lesionó, creo, contra quién era que se lesionó, contra Boca, si no me equivoco, y no volvió a jugar más. Yo, yo le quiero poner un puntito en confianza, lo voy a poner en juego, demostró poco. Ustedes me dirán si tuvo muy mal año o no, pero yo lo voy a poner acá. Toto Fernández, otro que también le veo cositas, creo puede llegar a ser importante de cara al año que viene. Toto Fernández,
que termina siendo más utilizado por Gustavo Costa. Antes, la primera parte del semestre no tuvo muchos minutos, después termina siendo importante en el partido con River para dar vuelta el resultado, entra contra Boca, entra contra Estudiantes en la final. Creo que termina siendo el cambio cantado de Almendra, digamos, el reemplazante de Almendra. Lo voy a poner en que tuvo un año regular, por lo que fue la segunda parte del semestre. Va ahí. Queda ahí Toto Fernández y sigue el turno de Richard Sánchez. Richard Sánchez, que creo a todos nos generaba mucha expectativa. Richard Sánchez venía de México, que todos decían que era un crack, lo pagamos como 4.5 millones. Yo no sé, casi de entrada, casi no jugó. Yo lo pondría acá, claramente. Pero, no sé, todos teníamos mucha expectativa y no sé qué será sus problemas familiares. Veo que le están buscando salida, no sé si es muy grave, no sé si no, pero a mí particularmente me gustaría aguantarlo un año más y que si no es jugador para Racing que lo demuestre en la cancha. Yo quiero verlo, pero para mí, por lo que salió, por la expectativa, por lo poco que jugó, Richard Sánchez termina teniendo un mal año que va a quedar ahí. Forneris, otro de los jugadores que te genera expectativa, no desde el comienzo, sino tipo lo poco que lo vimos jugar, vos decís, epa, este parece bueno, Forneris parece bueno. Y creo que sin duda con la partida de Almendra va a empezar a tener más minutos en el año que sigue, pero este año 2025 jugó, demostró poco Forneris. Por ahora, seguimos con Duan Vergara, jugador tremendamente colombiano. Duan Vergara, muy colombiano, que vino para ser el reemplazante de Maxi Salas. Jugó 6 meses, tuvo un buen año. Yo no sé si tuvo un buen año Duan Vergara, se espera mucho más por lo que vimos y por lo que parece ser, se espera mucho más de Vergara. Termina siendo titular y para mí termina siendo el mejor jugador de Racing en la final en Santiago, sin duda el mejor. Creo que estos 6 meses le pudo haber servido de adaptación y creo que va a ser titular y una de las figuras del año que viene. Así que confío en Duban Vergara, pero termina el año un año regular. Seguimos con Konechny. Konechny, otro de los jugadores, está en lo que dicen. Es bueno, hay que esperarlo, y está en lo que dicen que es un burro. Yo estoy del lado de que también le veo algo, le veo ciertas cositas a Konechny. También jugó poco, así que va de cabeza en un año regular. Un jugador que a diferencia de Forneri, a diferencia de Barrio, sí jugó bastante más. Konechny, un jugador utilizado por Gustavo Costa por, por ser un jugador como Solari, intenso en la presión, por ganar de cabeza. Creo que por esas cosas Gustavo Costa se tira mucho para utilizarlo. Yo, si le soy sincero, quiero jugadores buenos técnicamente. Quiero más Duban Vergara y menos Konechny. Así todo, no considero que Konechny sea malo técnicamente, pero bueno, desde ese punto no demostró mucho todavía. Konechny queda en un año regular. Ya el turno de Elías Torres, que se termina lamentablemente rompiendo los ligamentos, así que tampoco hay mucho que decir. No jugó mucho, jugó, demostró poco. No le podemos poner un mal año, no es su culpa romperse los ligamentos. Lamentablemente es así, el fútbol es así y listo. Así todo, en los momentos que entró mostraba cosas interesantes, pero bueno, ahora tocará esperarlo el año que viene para ver qué tiene para demostrar. Pardo, seguimos con Pardo. Pardo creo es la mejor incorporación de Racing en lo que va del año.
termina errando el penal contra Estudiantes, pero pega en el palo. No, no creo que haya sido responsabilidad de él quedar afuera, ni mucho menos. Es mala suerte y punto. Creo que, como dije, es la mejor incorporación de Racing en lo que va del año, así que un buen año, Pardo. Siendo importante, por ejemplo, metiendo el gol con Peñarol en el Libertadores en el último minuto. Así que queda ahí, sin duda. Seguimos con Marcos Rojo. Marcos Rojo. ¿Qué hacemos con él? Jugó nada. Nada. Queda marcado por el gol en contra, que también fue de mala suerte contra Flamengo. El codazo a Sosa que lo deja fuera. Así todo, creo que en esa llave tuvo un buen partido con Flamengo. En los dos partidos tuvo un buen partido sacando esas cosas que es mala suerte. Definitivamente es mala suerte. Así que voy a ser bueno con Marquitos Red y lo voy a poner en juego. Demostró poco. Tiene que seguir en Racing el año que viene. O sea, para mí no. O sea, ya está. O de última tenerlo ahí por las dudas, pero no sé, habría que ver. Llega el turno de Luciano Pietro, jugador que sin duda el año pasado nos ilusionó a todos. Terminó muy bien el año pasado. Había hecho como 7 goles en 9 partidos, una cosa así. Empezó el año bien contra Botafogo, en el que mete un gol en la final y sale lesionado. Y de ahí viene en picada y así todo. Creo que hizo un gol contra Boca en el cilindro. Apareció en otros momentos. Como dijo él, son polos opuestos con Gustavo Costa. Me parece que le pasa algo parecido a lo que le pasa a Balboa, nada más que Vieto es mucho más jugador que Balboa y por eso siento que pudo demostrar un poco más, pero ¿qué lo pongo? ¿Lo pongo en un mal año? Vieto tuvo un mal año. Yo lo voy a poner que jugó y demostró poco porque quiero ser bueno con Lucho y que se va a ir libre de Racing, va a buscar otro club, le deseo lo mejor. Me duele, sinceramente me duele, para mí tenía que haber sido un año más, pero bueno, hasta acá llegó, por lo menos pudo levantar 2 títulos con el club en su vuelta, así que nada, le deseamos lo mejor. Bruno Sculini, jugador, es de los jugadores más cuestionados por mí. Yo no soy tanto de cuestionar jugadores, o sea, tenés que ser muy malo para que yo te cuestione, porque no sé, como dije antes, como que le tengo cierta empatía con los jugadores porque yo entiendo que debe ser difícil, no es entrar y jugar y pero bueno, Sculini, lo dije todo el año, Sculini es un jugador, vos lo tenés que poner a los 75 minutos para defender un resultado. No puede ser titular Sculini en Racing. Lo que transmite es Gustavo Costa dentro de la cancha y eso está perfecto. Un jugador que suma muchísimo en el plantel. Pero como jugador es limitado. Hizo gol en la final de la Recopa. eh, Termina siendo el año más o menos titular porque se había caído Nardoni, porque los demás no estaban a la altura, porque Richard Sánchez no jugaba, termina siendo medio titular, que también selecciona mucho a Turini, pero realmente tuvo un año regular. Y llegamos acá al turno de Matías Saracho, jugador que también uno decía, bueno, Matías Saracho, Brasileirao, dicen que selecciona mucho, no importa, yo creo que si lo ponemos a punto físicamente puede andar porque Saracho es un muy buen jugador. Las lesiones no lo dejaron jugar Saracho. Padeció totalmente las lesiones durante todo el año. Y eso es su culpa. No sé si es su culpa, sinceramente. Pero por la expectativa que teníamos de Saracho, yo creo que termina cerrando teniendo un mal año. Mal año de Saracho.
en lo poquito que jugó, en lo poquito que demostró, estando bien físicamente, vos decís, y sí es bueno, pero en estos momentos tampoco es que demostraba ser una máquina. Así que veremos el año que viene, él sí va a seguir. Creo que si se pone bien, realmente se pone bien, es un jugador importante para Racing. Pero bueno, no sé. Siento que va a pelear el puesto con Baltasar Rodríguez. Para mí Baltasar Rodríguez es más que esa persona. Llega el turno del ídolo, del capitán y del referente Gabriel Arias. ¿Qué podemos decir de Gabriel Arias? Jugador que nos hizo muy felices. En un momento, creo, en el 2020, era el mejor arquero del continente. A lo último, su última etapa, se lo notaba más irregular. Vos decías, o te ataja un pelotón tremendo o se mandaba alguna. Y a lo último era como que se mandaba alguna. Más, o sea, se mandaba más cagadas de la que salvaba. Así todo hasta el último partido con Peñarol. Y recién pasa esa serie por Gabriel Arias. Porque está bien, se puede tener o puede no sacar pelotas que antes se sacaba, pero Gabriel, Gabriel Arias termina su ciclo en Racing también siendo importante. ¿Lo pongo por respeto en que tuvo un buen año o lo pongo en año regular? La verdad no sé. Lo que sí también estaba viendo que Newell le ofreció un contrato que estaba analizando. Va a terminar jugando en otro equipo del fútbol argentino. No sabemos, pero le deseamos lo mejor, sin duda, a Gaby Arias, por muy querido por el hincha de Racing. Y lo voy a terminar poniendo en que tuvo un año regular. Un año regular de Gaby Arias. Así termina mi tier list. Creo que este fue el rendimiento de cada uno de los jugadores de Racing en el 2025. Como dije, es mi opinión, no sé. Alguno puede coincidir o no coincidir. Si quieren me lo pueden poner ahí en los comentarios y lo debatimos. Posiblemente me equivoque en alguno, pero eso. Hasta ahí el video. Espero les haya gustado. Si quieren se pueden suscribir, darle like, comentar y todas esas cosas que dicen los youtubers.